La vida nos presenta con varios dilemas. ¿Qué comer hoy? ¿Taco de birria o taco al pastor? ¿Pizza o hamburguesa? Un montón de decisiones importantes que uno tiene que tomar. Pero, hablando en serio, tomar decisiones y encontrarse con dilemas son parte de la vida del cristiano, sobre todo a medida que éste crece en la fe. Muchas veces cuando pensamos en tomar decisiones, nuestras mentes piensan en elegir entre lo bueno y lo malo. Pero a veces nos olvidamos que las decisiones más difíciles son aquellas que nos ponen en una encrucijada, porque tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y es ahí cuando necesitamos ayuda y necesitamos más información para saber discernir qué es lo mejor. Por ejemplo, hay una historia muy linda en la palabra, que es la historia de Marta y María, que vemos y nos enseña que cuando el Señor visita su casa, la casa de ellas, Marta elige bien. Ella sirve al Señor ocupándose de la cocina, siendo hospitalaria, pero María elige mejor, sentándose a los pies del Señor para escuchar su palabra. Las dos han tomado buenas decisiones, pero cuando Marta se queja, Jesús le muestra que su hermana había elegido lo mejor. El problema aquí no era la desobediencia o el pecado, sino tomar la decisión que, aparte de ser correcta, se alinee con el corazón o con el propósito o el tiempo en el que Dios está haciendo algo. Estas decisiones de las que estamos hablando hoy no son acerca de lo bueno y lo malo, sino que tampoco se trata acerca de la obediencia o la desobediencia. No, estos son dilemas que nos presentan con la necesidad de elegir entre obediencia y propósito. Pero son este tipo de decisiones que nos ayudan a avanzar a pasos agigantados en nuestra santificación personal. Y cuando estamos avanzando en nuestro caminar cristiano, comenzamos a experimentar los efectos de la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y la santificación consiste en ser hechos a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ahora nuestros pensamientos están siendo renovados, nuestras convicciones están siendo afirmadas en la palabra de Dios. Nuestra perspectiva de la vida se carga de alegría celestial, de esperanza, de expectativas gloriosas, pensando en una eternidad con Cristo. Y pronto nos damos cuenta que estamos divididos en nuestros deseos. Conforme maduramos en la fe, nos damos cuenta que nos enfrentamos a una santa encrucijada. Dos caminos que son dos buenas opciones. Y es aquí que nos preguntamos acerca de qué es lo que debemos hacer, acerca de qué sería lo mejor. Conforme avanzamos en el camino, muchas veces nos encontramos con la necesidad de tomar una decisión. Y las alternativas son dos opciones piadosas, dos opciones buenas. Y ese es el dilema del cristiano piadoso. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que en un sentido todo cristiano piadoso enfrentará esta situación. Pero eso le ayudará a alinear sus deseos con la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la decisión más segura es, ¿sabe cuál? Que no escojamos nosotros, sino que dejemos que Dios nos guíe, que dejemos que Él al mismo tiempo nos ayude a seguir sus directivas a través de la obediencia
de los principios bíblicos que Él nos está enseñando a través de su palabra. Y que también con una actitud de agradecimiento y contentamiento por cualquiera que sea el camino que Dios nos muestra para que nos dirijamos por Él, o sea, que tengamos la actitud correcta, que cuando somos enfrentados con ese dilema, que todo cristiano piadoso va a pasar entre lo bueno y lo excelente, que podamos escuchar a Dios y ver cómo Él seguramente nos está enviando por el camino de lo excelente, un camino que muchas veces va a ser más dificultoso, pero que va a redundar en una intimidad más próxima con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos confiar de que Él nos guiará a tomar la mejor decisión. Dios nos gobierna con la guía del Espíritu Santo que está morando en nosotros. Dios nos ayuda a escoger esas opciones que tenemos, informados con los principios bíblicos con los que estamos siendo instruidos. Y como vemos en el libro de Filipenses, ese fue el caso de Pablo. Vemos que él aún está instruyendo a sus propios deseos. Él tiene deseos, pero él les quiere decir a sus deseos cómo deben alinearse con el tiempo de Dios, con la voluntad de Dios, guiándolos a través de decisiones que son meditadas. El apóstol busca que sus deseos sean basados en la Escritura, aún sabiendo que él tiene libertad para desear ser liberado, por ejemplo. Pero él busca lo que es mejor, poniendo primero a Dios y buscando que su conciencia y su amor hacia los demás estén en el lugar correcto. Él no se precipita a tomar una decisión. Pero antes de pasar al estudio de los versículos de hoy, a modo de poder tener en claro el contexto donde están ubicados los mismos, deseo que tenga fresco de qué está hablando Pablo aquí en esta sección. Y si está ahí conmigo en Filipenses capítulo 1, va a ver que del versículo 12 al versículo 26, Pablo está ayudando a la iglesia filipense a que tenga una visión cristiana de la vida y la muerte. En esta sección, una larga sección, algo que queda claro es que la prioridad para Pablo era el Evangelio de Cristo. Esto era su prioridad y estaba por encima de la vida y la muerte. Él no dudaba. Pablo era este prisionero optimista que veía su encarcelamiento como una ayuda para el avance del Evangelio. Conforme Pablo pensaba acerca del futuro, él no podía dejar de verlo brillante y promisorio, sin importar que hacía como 4 años que estaba encarcelado ahí, atado a alguien, a un guarda que le cuidaba constantemente las 24 horas, guardas que eran removidos cada 4 horas. Pero lo que a Pablo le importaba es que Cristo iba a ser magnificado en su persona, en la persona de Pablo, sea por vida o por muerte. Y es en esta santa encrucijada que queda en evidencia cuál era la actitud piadosa del apóstol Pablo hacia la congregación filipense. Aquí Pablo muestra más que nunca cuál era su compromiso que él tenía con esta iglesia filipense. Y es en medio de esta situación que Pablo está viviendo en Roma que queda claro que la convicción paulina es que las circunstancias que atraviesa resultarían para bien. Por eso, mirando hacia adelante, vemos que Pablo se hace claramente optimista. Es evidente para él lo que iba a experimentar para la gloria de Dios, cuál iba a ser la decisión que iba a tomar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el ejemplo de Pablo? Bueno, se hace evidente lo que debería ser la experiencia de todo cristiano. ¿En qué sentido? Que cuando nos encontramos ante una indecisión que es santa, que es piadosa, debemos llegar a ese punto de tener
digamos, la misma actitud, el mismo deseo, la misma disposición de hacer una cosa o la otra, siempre y cuando las dos cosas son buenas. En el caso de Pablo, él dice, tengo la misma deseabilidad de vivir o de morir. Es más, Pablo verdaderamente prefería morir y estar con Cristo. Entonces, es ahí, hermanos, que nosotros debemos extraer este principio y decir, ¿cómo podemos nosotros aplicar ese principio a nuestras vidas? Por ahí Dios no nos está pidiendo que muramos por el Evangelio, pero Dios nos está pidiendo que hagamos algo que todavía no hemos hecho. Que ante la opción de tener dos opciones que son piadosas, buenas, correctas, ustedes decidan y tomar la opción que los va a acercar más a Cristo, donde ustedes van a tener una intimidad más profunda con Cristo. En el caso de Pablo, si bien él se estaba enfrentando a una situación muy difícil, lo que lo ayudaba a él es que él tenía esta meta suprema. Y en un sentido lo ayudaba, pero a su vez le creaba este dilema. Porque el dilema de Pablo, cuando se le presentaban estas dos alternativas deseables, él en verdad hubiera querido partir con el Señor. Pero el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Si usted está ahí conmigo, vamos a Filipenses 1. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Que dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Así que lo que vamos a aprender hoy es que el dilema para el cristiano surge cuando las dos opciones son buenas, pero hay una de ellas que de alguna manera nos acerca más a Cristo. Y generalmente esa involucra más sacrificio. Entonces yo le aliento a que vaya con el Espíritu Santo en su mente y los principios bíblicos que está aprendiendo y siempre tome el camino más difícil, si es que ese camino le conduce a una intimidad más profunda con Cristo. Ahora, el dilema de Pablo, en un sentido es el dilema de todo cristiano. Si vivimos para Él, vivimos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Cantamos eso muy seguido. Si vivimos, para Él vivimos. Estando con nuestros hermanos, vivimos de esa manera, no solos, estando en el seno de la iglesia local, pero vivimos para Cristo. Estando con nuestros hermanos, sirviendo a Cristo y a la iglesia. Si morimos, para Él, Cristo, morimos, porque estar con Cristo es mucho mejor. Todos coincidimos en eso. Ese es el dilema de todo cristiano. Estar con nuestros hermanos en la fe, viviendo la vida juntos para la gloria de Cristo, o partiendo a la gloria para estar con nuestro Señor, para disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Y hoy veremos cuál era la actitud de Pablo cuando se le presentaban dos alternativas deseables. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, imitemos su actitud piadosa cuando somos presentados con dos alternativas deseables. El mensaje que vemos hoy es titulado El dilema del cristiano piadoso. Así que esto habla de usted. Y tengo 2 puntos para ustedes. El punto número 1 es partir. Sale del versículo 23. Y el punto número 2 es permanecer. Sale del versículo 24. Y lo que vemos aquí es que Filipenses 1, 23 y 24 nos muestran 2 opciones piadosas que todo cristiano piadoso enfrentará, que les ayudarán a alinear sus deseos con la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos eso, tengo tal deseo, ¿se alinea este deseo con la voluntad de Dios? Hoy vamos a ver esto.
Entonces, en nuestro primer punto, partir. Pablo estaba en una encrucijada. Por un lado, deseaba morir y estar con Cristo en el cielo, pero por otro lado, sabía que si era absuelto y podía seguir predicando, esto ayudaría a más personas a convertirse en seguidores de Jesús. Pablo entonces estaba en una situación difícil, no podía decidir qué elegir. Y la frase que se usa acá, atrapado o dividido, muestra la lucha interna de Pablo entre sus deseos y la necesidad de hacer lo correcto. Vamos a verlo ahí. Porque de ambos lados me siento apremiado. Él está atrapado, él está dividido. Estaba dividido porque quería irse a estar con Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra usada aquí para expresar, ese deseo que él tenía de estar con Cristo, suele verse generalmente como un anhelo pecaminoso. Generalmente lo usamos para eso, cuando se habla de la concupiscencia y demás. Pero en este caso, la misma palabra representa un anhelo de cosas buenas y positivas. Y la razón de eso es que es un anhelo muy fuerte. No sé si alguna vez usted ha tenido un anhelo muy fuerte. Bueno, este anhelo que Pablo tenía, este deseo que él tenía de estar con su Señor, era un anhelo ferviente, muy fuerte, muy profundo. Para Pablo la idea de partir y estar con Cristo era la idea más atractiva de todas las posibilidades. Por supuesto que debemos entender que decir partir era una forma elegante de decir morir. Estar con Cristo era la forma en que Pablo se refería al estado intermedio desde su muerte, el periodo de tiempo entre la muerte de un creyente y la resurrección corporal en la segunda venida. Estar con Cristo describe que es un estado consciente. Y les voy a hablar un poco más de esto, porque es muy importante. Es este estado inmediato después de nuestra muerte física, donde conscientemente experimentamos este gozo que es continuo, de esta proximidad, de esta asociación, de esta relación que tenemos con el Cristo ascendido, que está reinante en el cielo, que comienza esta, relación que va a ser para toda la eternidad, de verlo cara a cara, comienza inmediatamente después que el creyente parte o muere físicamente. Pero en ningún momento Pablo ofrece una descripción detallada de lo que es este estado intermedio. Solo él dice que consiste en estar con Cristo. Y déjeme que le diga algo. Usted está con Cristo ahora. Lo que pasa es que usted no le ve. Pero cuando su cuerpo deja de vivir, su corazón deja de latir, su cerebro cesa en sus funciones, usted inmediatamente está cara a cara con Cristo. Él dice, estar con Cristo es estar ausente del cuerpo mortal actual. La razón por la que Pablo prefería morir y estar con Cristo es que, ¿cómo dice él ahí en el versículo? Era mucho mejor. Y en eso no tenemos dudas. Allí se daría cuenta al instante de que él había alcanzado el objetivo por el cual había estado luchando y viviendo. ¿Cuál era ese objetivo? Tener intimidad con Cristo. Esa misma relación que comenzara de una manera espectacular en el camino a Damasco, con la conversión de Pablo. Pablo, una vez que llegara al partir de este mundo físico a la presencia del Señor, él iba a haber alcanzado su objetivo de intimidad con Cristo. Pero quiero profundizar un poco más en el estado intermedio del creyente. Entonces, como tiene que ver con este versículo 1:23 que estamos viendo, porque este es uno de los pasajes donde claramente la Biblia enseña del estado intermedio, quiero que veamos esto. ¿Qué es el estado intermedio?
¿Qué pasa una vez que usted muere? En esta sección voy a estar siguiendo las enseñanzas de un libro que nosotros hemos regalado, que también todavía lo tenemos aquí en la librería, puedo hablar con la hermana Marlene si lo necesita. Es el libro de Paul Benware, Entienda la profecía de los últimos tiempos, y él tiene una sección que habla de la muerte y el estado intermedio. Entonces, la información sale de ahí, puede salir de otros lados, pero quiero que lea el libro. Entonces, las Escrituras nos enseñan que hay 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. ¿Cuáles son esas clases de muerte? Muerte espiritual, muerte eterna y muerte física. La muerte espiritual es la separación del ser creado de su creador. Eso es la muerte espiritual. La criatura es separada del creador. Y es en esta condición que venimos a este mundo, debido al pecado original que heredamos. Efesios 2:1 nos dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes de que usted llegara a Cristo, usted estaba muerto espiritualmente. ¿Qué es eso? Separado de Dios, separado de su Creador. La muerte eterna, por su parte, es la separación final y permanente de una persona perdida de Dios. Es un destino que es eterno, terrible. Es una separación de Dios para siempre. O sea, la misma separación que ya había mientras vivía físicamente, una vez que muere físicamente, esa separación se mantiene por toda la eternidad. Y cuando no estamos con Dios, no estamos bien. Cuando no estamos con Dios, no estamos bien. No tenemos ese shalom, no tenemos esa paz. No estamos completos. Apocalipsis 20:14 nos muestra lo siguiente: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, por toda la eternidad. Ahora, hablemos de la muerte física. Ya vimos la muerte espiritual, ya vimos, ¿cuál fue la primera que vimos? Ahí está, gracias. La muerte eterna, y ahora vamos a ver la muerte física. Es para ver si están despiertos. ¿Okay? La muerte física se define como la separación del cuerpo material de la parte inmaterial del ser humano. Si usted se mira ahora mismo, lo que ve es su parte material, pero usted siente que usted es también parte inmaterial. Y la muerte física se define como la separación del cuerpo material de la parte inmaterial. Pero aquí viene un concepto muy importante. Y sobre todo si usted es nuevo en la fe o si usted todavía no ha abrazado a Cristo y nunca ha escuchado esto, el concepto muy importante es que morir físicamente no significa dejar de existir. Lo repito, morir físicamente no significa dejar de existir. No existe tal cosa como la aniquilación, que una persona es aniquilada para siempre, o no existe tal cosa como el sueño del alma, que hay un grupo religioso que enseña eso. No existe el sueño del alma. Pero ahora bien, analicemos el estado intermedio del creyente, y estado intermedio que experimentará también un inconverso, porque los dos, creyentes e inconversos, van a experimentar ese estado intermedio. ¿Cuál es el estado intermedio? ¿Cuándo comienza? Después de la muerte física. Para el creyente, vamos a hablar de lo positivo primero. Para el creyente, que somos los que esperamos la resurrección de nuestros cuerpos, cuando todo va a ser completo, completado, perfecto, aún así, de todas maneras, que esperamos eso, nosotros sabemos que inmediatamente después de nuestra muerte física
antes de la resurrección, vieron que hay 2 puntos, está la muerte física acá, pero hay un punto que es la resurrección, cuando vamos a recibir nuestros cuerpos, van a resucitar, Dios nos va a dar cuerpos resucitados. En este lapso, en medio de todo esto, estamos en un estado intermedio, pero estamos en la presencia del Señor. Entonces, las Escrituras son claras en esto. Si usted ve Romanos 8, 38, 39, ahí Pablo nos asegura que nada ni nadie nos separará de la presencia de Cristo. Él escribe: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni por un instante seremos abandonados en el momento de nuestra muerte física. Me toca partir hoy, inmediatamente estoy en la presencia de Cristo. Porque la Biblia también enseña que estábamos en Cristo cuando Él estaba pagando por nuestros pecados. Algo que vamos a estudiar un día específicamente, que significa estar en Cristo. Pero las Escrituras también nos alientan a no temer a la muerte, porque nuestro pastor, con P mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, quien ha atravesado la muerte, Él está con nosotros. Y el Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. No tememos. Aparte, como señala Paul Benguer, el Nuevo Testamento se refiere a la muerte de los cristianos en términos que no son amenazantes. Por ejemplo, Benguer cita 1 de Tesalonicenses 4, de los versículos 13 al 15, donde Pablo escribe: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Fíjense cómo es expresada la muerte del cristiano. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué estamos mostrando acá? Que no debemos temer a la muerte como cristianos, aun cuando la Biblia expresa cómo es la muerte del cristiano, lo hace en términos que no son amenazantes. Las Escrituras también nos alientan a que al experimentar la muerte física somos inmediatamente llevados a la presencia de Cristo. Escuchen esto, Pablo escribiendo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, y él dice esto: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En otras palabras, al fallecer, el creyente accede a un estado de profunda comunión con el Señor. No me diga que eso no es alentador. Este versículo que estamos estudiando, Filipenses 1:23, nos enseña que el cristiano que muere físicamente va inmediatamente a la presencia de Cristo. Hablábamos con mi esposa que el dolor, sobre todo, es para los que quedan, ¿no? Pero para el que muere, cristiano, bueno, va inmediatamente a disfrutar la presencia de su Señor. Y Pablo claramente dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Por lo tanto, se está refiriendo a que él tiene un anhelo profundo, sincero, ardiente de estar con Cristo. Que ese deseo solo puede ser satisfecho si al morir inmediatamente
va a la presencia del Señor. Ustedes entienden también cuál es la dinámica del pensamiento ahí. Si él no creyera, vamos a hacer de cuenta que él no cree en el estado intermedio, no tendría el anhelo y no estaría diciéndonos que sabe que eso es mucho mejor, por eso quiere estar con el Señor. Entonces esto echa por tierra el sueño del alma o la aniquilación. No hay lugar tampoco para el purgatorio o condición de no existencia, como les digo, como el sueño del alma. Pero bueno, y el aliento para el creyente que muere en Cristo es que él va a ir al mismo lugar donde Cristo se encuentra en estos momentos, desde el mismo momento en que partió de este mundo en su ascensión. Hacia ahí vamos a ir. Desde el momento mismo de la ascensión, Cristo partió, ¿qué dice la palabra?, a la casa del Padre. Allí va todo creyente que parte de este mundo. Allí, por ejemplo, está el ladrón que colgó en la cruz junto con Cristo. Está ahí en estos momentos. Aquella persona en sus últimos momentos de vida a quien el Señor le prometiera que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay sueño del alma, no hay aniquilación, no hay purgatorio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo físico de este ex ladrón, salvado a último momento, ese cuerpo yacía muerto, no solamente muerto, partido por los golpes que a él sí le quebraron las piernas, le quebraron los huesos para que se asfixie y muera, pero mientras ese cuerpo estaba ahí, mientras tanto, en el cielo, se gozaba en la presencia de su Salvador. Gloria a Dios. Disfrutando de este estado intermedio en la presencia de Cristo. Esta alma ahora, ¿sabe lo que está esperando esta alma? Lo próximo que viene en el calendario. Descender con el Señor Jesucristo a arrebatar la iglesia. El ladrón dice, estoy listo, vamos. Porque él va a volver en ese momento de gloria en un cuerpo glorificado. Entonces, dígame la verdad. ¡Qué momento! ¡Qué momento, amados hermanos, cuando obtengamos también nosotros nuestro cuerpo de resurrección con el que habitaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad! Imagínense ser arrebatados, que ese cuerpo sea dado a nosotros inmediatamente. Pero, amigos, para aquellos que están aquí hoy sin Cristo o que están escuchando este mensaje y todavía no se han arrepentido de sus pecados, siguen viviendo una vida como enemigos de Dios, tenemos que advertir a aquellos de ustedes que aún no han aceptado la salvación de Cristo, esta salvación gratuita que Él ofrece a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. La advertencia es que el inconverso debe recordar y ser recordado por la iglesia de que después de su muerte, ¿sabe qué pasa después de su muerte física? Sigue existiendo. Hay gente que en su desesperación se suicida porque no puede soportar más la situación que está pasando, pero pasa de la muerte física a la muerte eterna. ¡Qué horrible! Entonces, esto es para ti. Si tú estás desesperado, afligido, deprimido, desconsolado y piensas que has llegado al final del camino y que ya no hay más posibilidad para ti, ven a Cristo. Porque si tú mueres sin Cristo, tú vas a seguir existiendo en una eternidad donde vas a ser enemigo de Dios por toda la eternidad, donde la justa ira de Dios va a ser descargada sobre ti por toda la eternidad, donde va a haber un sufrimiento eterno. Ven a Cristo hoy.
El problema para el inconverso es que él va a ir a un lugar de castigo. Y este es un destino no solamente desagradable, es un destino terrible. El Salmo 9:17 nos dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Y Proverbio 23:14 alienta, por ejemplo, a salvar el alma de los niños a través de la instrucción rigurosa, usando la vara de corrección. ¿Para qué? Para evitar que ese niño que no es entrenado en la palabra de Dios, que nunca llega a conocer a Dios, termine en este lugar. El escritor de Proverbios dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es terrible ver cuando dos padres, o sea, padre y madre, tienen un hijo que se maneja solo, que quiere hacer lo que quiere hacer y no se le enseña, no se le instruye. Esa es una de las muestras de odio más grandes que puede haber de un ser humano hacia otro. El padre está para instruirle, y si usted es un padre cristiano y tiene hijos, la palabra claramente nos enseña que debemos usar la vara de corrección. El punto, hermanos, es que eso, si es entrenado el niño y es salvado por conocer la verdad, el punto es que el Seol está siendo usado en este pasaje como lugar de castigo, allí donde van las almas de los que mueren sin Cristo. Todos los hombres mueren, salvo que sean arrebatados, pero fíjense en lo que dice el Salmo 9:17, son los de las naciones que se olvidan de Dios, que van al castigo del Seol. Todos los niños, sea que mueran niños o crezcan, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ir a la tumba en algún momento. Pero aquellos que no son entrenados en la verdad son condenados al castigo del Seol. El punto que estoy haciendo es que los no convertidos, los inconversos, los que no creen en Cristo, que mueren hoy físicamente sin Cristo, van a experimentar una doble muerte. Van a experimentar una doble muerte. Véalo de esta manera. Esta se podría decir que es la ecuación para el inconverso. Muerte espiritual más muerte física, muerte eterna. ¿Escuchó eso? Muerte espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados, pero ahora muere físicamente. Muerte espiritual más muerte física, muerte eterna, condenación eterna, sufrimiento eterno. En cambio, la ecuación, la situación del cristiano es la siguiente: resurrección espiritual, cuando viene al conocimiento de Cristo, cuando se produce la regeneración hecha por el Espíritu Santo de Dios, y esa persona ahora ve su pecado, se arrepiente de su pecado, abraza a Cristo, entonces esa resurrección espiritual más la muerte física es igual a vida eterna. Resurrección espiritual más muerte física, vida eterna. ¿Qué hay en común? Los dos mueren físicamente. Pero si uno no ha sido resucitado en su espíritu, traído a nueva vida, nacido de nuevo, el final es un final completamente lamentable y triste. Y como vemos aquí, el dilema de Pablo era que él sabía que al partir de su cuerpo inmediatamente estaría en la presencia de su amado Salvador. Y eso es buenísimo. Pablo manifiesta esta verdad cuando escribe, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Esas palabras, hermanos, están cargadas de dinamita teológica. Dinamita teológica que debería destruir el error de una doctrina errónea llamada el sueño del alma. Esta es la errónea posición teológica de los adventistas del séptimo día. Ellos creen que no hay una existencia consciente entre la muerte y la resurrección. El error yace en una comprensión incorrecta de lo que es la constitución del hombre
no tengo tiempo de entrar en eso ahora, pero el hombre está constituido por una parte material y una parte inmaterial, eso sí lo dijimos. Y esta parte inmaterial, llamado alma o espíritu, pueden existir separados del cuerpo. Por lo tanto, cuando el cuerpo deja de vivir, dado que pareciera que ese cuerpo que está en la tumba, está en el cajón, parece que está dormido, y la Biblia usa ese eufemismo para describir la muerte, entonces este grupo religioso confunde eso. Y los adventistas del séptimo día dicen, no, después de morir viene el sueño del alma. Error. Cuando el cuerpo deja de vivir, dado que pareciera que duerme, la Biblia usa ese eufemismo para referirse a la muerte, pero ese eufemismo, esa expresión, se refiere a la parte material del hombre, no a la parte inmaterial. ¿Usted entiende eso? El que muere es el cuerpo físico, pero yo no dejé de existir. Yo no me voy a dormir. Si soy un creyente, voy con Cristo inmediatamente. Si soy un inconverso, voy al Hades. Ya voy a estar siendo torturado y luego en algún momento voy a ser resucitado, voy a pasar por el gran trono blanco, donde todas las malas obras van a ser traídas delante de mí. Dios me va a juzgar, bueno, va a juzgar al inconverso, y con ese cuerpo que va a estar capacitado para recibir un castigo eterno, con ese cuerpo se va a ir a lo que es el lugar final, el lago de fuego y azufre. Para el cristiano, muere físicamente, sin el cuerpo, va delante de la presencia de Dios en la parte inmaterial. Luego un día, en el momento en que Dios, nuestro Señor Jesús, baja a buscar a la iglesia en el arrebatamiento, se nos son dados nuestros cuerpos de resurrección, con los cuales vamos a morar, primero en el milenio, en esta tierra, y luego por toda la eternidad con el Señor. Ahora, es importante tener esto en mente conforme vemos este pasaje, porque Filipenses 1:23 es uno de esos dos pasajes, junto con 2 Corintios 5, versículos 6 al 8, que tira por tierra la idea del sueño del alma, que es un error teológico grave. La razón por la que Pablo deseaba partir es porque iba a estar inmediatamente en la presencia de Cristo, no porque se iba a dormir. Pero aquí es que vemos que el dilema del apóstol venía cuando él consideraba las necesidades imperantes en los cristianos que lo rodeaban, en las iglesias que él mismo había planteado. Por eso ahora debemos ver que el apóstol sacrifica su deseo de partir para permanecer por el bien de la causa de Cristo. Y Pablo ahora considera la necesidad de permanecer. Me hubiera gustado partir, pero es mejor por las iglesias permanecer. Y ahí es cuando uno ve que el dilema del cristiano piadoso, que fue verdad de Pablo, se puede repetir en nuestras vidas en muchas otras decisiones que nosotros podemos tomar. Quisiéramos tomar una decisión que es la que más deseamos, pero dejamos eso a un lado y en obediencia buscamos qué es lo que Dios está haciendo en el momento, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, porque ya vemos cuál es el objetivo que Dios tiene. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro punto número 2, permanecer, el versículo 24 nos dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo antepone sus preferencias para servir a los demás. Entonces, seguimos viendo, ¿no? Filipenses 1, 23, 24 nos presenta dos opciones piadosas, que en un sentido todo cristiano en algún momento va a enfrentar, pero lo que busca es que esto nos ayude a alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Claramente esto significa que debemos poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y en el proceso debemos aprender a poner a los demás primero que nosotros. Muchos cristianos no entienden que
permanecer bajo el sol es permanecer para estar involucrado en todo aquello que le trae gloria a Dios. En el caso de Pablo, lo que le traía gloria a Dios era la predicación del Evangelio. Él, como apóstol de Jesucristo, estaba sentando las bases del cristianismo, él estaba poniendo el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 19 al 21 nos dice eso. Pero obviamente que nosotros coincidimos que no todos hemos sido llamados a lo mismo. Entonces, hay proyectos más pequeños que Dios tiene para nosotros, pero que son igual de importantes. Entonces, tal vez usted se está preguntando cuál es su llamado o cuál podría ser el dilema al que yo me enfrente. Y bueno, entonces quiero presentarle de algunas maneras en las que usted puede ser presentado con este dilema. Y para eso voy a compartir con usted algo que aprendí cuando tuve el honor de trabajar con el pastor John allá en California. No lo tengo como notas, simplemente, hermanos, es lo que tengo en mi memoria, ¿ok? Entonces, para concluir, quiero, y tiene que ver con esta parte, permanecer. Uno decide permanecer en vez de irse con el Señor para servir a Cristo. Ahora, dado que no todos tenemos un llamado como el que tuvo Pablo, lo que estamos haciendo ahora en esta parte del mensaje es viendo cuáles son los principios bíblicos que podemos usar para entender conforme estamos pasando por algo, dado que vivimos por fe. No viene un ángel a decirnos la semana que viene va a pasar esto. No vivimos así. Vivimos informados con principios bíblicos que nos ayudan a vivir por fe. Pero, para concluir, permítame que le diga cómo usted puede aplicar este mensaje en forma personal. De que usted, por ejemplo, si tiene el dilema, surge, va a tener dos buenas opciones, que usted pueda elegir aquello que lo acerque más a Cristo. Bueno, voy a compartirle un enfoque basado en la Biblia para tomar decisiones y discernir si algo es correcto. Cuando nos enfrentamos con un dilema, en lugar de confiar solo en nuestras impresiones, cómo me siento, lo que me parece que es así, no, podemos usar la guía clara de la Biblia, de la Escritura, para tomar decisiones sabias. Y este es el primer precepto a seguir. Escuche esto, usted se tiene que preguntar esto. ¿Es el dilema creado por una decisión que tiene que ver con identificar un pecado? ¿El dilema es creado por eso? ¿Tiene que usted identificar un pecado? ¿O es el dilema que enfrenta simplemente un asunto de pecado? Esa es fácil. Deje el pecado. Deje de pecar, arrepiéntase. Si el dilema es ese, si es un dilema de pecado, no sé qué hacer, sí sabe lo que tiene que hacer. Se tiene que arrepentir, tiene que dejar su pecado. Tiene que ir al lado opuesto, 180 grados del pecado que está haciendo. Ay, de cada tanto me da esa tentación de robar. Bueno, deje de robar. Vaya a trabajar para dar. ¿Se entiende? Fíjese si es un asunto de algo que es claramente pecaminoso, frente a algo que es claramente ordenado por las Escrituras. Entonces, otra es su dilema que quiere dejar de mentir, robar, adulterar? Bueno, eso es fácil, ¿no es cierto? Es casi como la otra. Deje de mentir, deje de robar, deje de adulterar. Se acabó el dilema. Entonces, enfrentando a dos alternativas, mentir o hablar la verdad, hable la verdad. Enfrentando dos caminos, si sigue en adulterio o no, si se arrepiente, no. Arrepiéntase. Viva en fidelidad. Eso es simple. Sea íntegro, arrepiéntase. Ahora, pero hay otros casos. Lo que llamamos las zonas grises, donde usted no está pecando, donde no hay un mandamiento que le prohíba algo. Entonces es acá cuando MacArthur solía recomendar 7 principios que nos ayudan a resolver dilemas en estas zonas grises. 7 principios que vamos a usar 7 preguntas. ¿Cómo resuelve usted el problema, el dilema que tiene? Usted se va a preguntar esto. ¿Va a bendecirlo espiritualmente?
lo que va a tomar, la decisión. Fíjese que la decisión que usted tome lo edifique espiritualmente. Ahí se terminó el dilema. 1 Corintios 10:23 nos dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Fin del dilema. Ahora, por ahí usted tiene otro dilema y usted se tiene que preguntar, lo que tiene que hacer es evitar la esclavitud a un pecado específico. Entonces se tiene que preguntar, ¿podría esto conducir a una adicción o a que algo me domine? 1 Corintios 6:12 le dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. ¿Ven? Usted va a tomar una decisión por lo mejor, por lo que le va a acercar más íntimamente a Cristo. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. Ahora, un tercer principio es, honre su cuerpo. Tiene el dilema, ¿qué tiene que hacer? Y se tiene que preguntar, ¿esto dañará o deshonrará a mi cuerpo, que es el templo de Dios? Bueno, Pablo también escribe, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pero hay un cuarto principio, que es que usted puede tomar esa decisión, si está en un dilema, enfrentando un dilema, ¿qué debo hacer? Bueno, fíjese de que esto que usted va a tomar, va a decidir, no cause tropiezo. Que no le cause tropiezo a usted, que no le cause tropiezo a otro. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿provocará que esta decisión que tome, que otros, especialmente los creyentes más débiles, tropiecen? Voy a hacer algo que por ahí alguien me va a ver y va a tropezar, esa persona. 1 Corintios 8:9 dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Hay un quinto principio para aplicar. Cuide su testimonio, cuide su testimonio. La pregunta que usted se tiene que hacer es, la decisión que tome, lo que elija hacer, ¿perjudicará mi testimonio y obstaculizará que otros vengan a Cristo? En definitiva, voy a ser no solamente una piedra en el zapato, voy a ser una piedra en el camino de alguien para que venga a Cristo. Y si la respuesta es sí, ya sabe en ese dilema qué decisión tiene que tomar. Y si no va a 1 Corintios capítulo 10, versículos 32 y 33, lo lee y usted se informa en su mente. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sexto principio, ¿está su conciencia tranquila? Si cuando va a tomar la decisión o ponerle fin a su dilema, su conciencia lo está acusando, su conciencia se está remordiendo, usted no está tranquilo, evite tomar esa decisión. Es claro, no haga nada en contra de su conciencia. Pablo dice, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos 14, 23. O en 1 Corintios, capítulo 10, él lo describió así. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la de otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Pero si usted sabe que va a ser de tropiezo a alguien, no lo haga. Dilema resuelto. Séptimo principio, busque la gloria de Dios. ¿La decisión que tomará le va a traer gloria a Dios? Pregúntese eso. Entonces,
ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y un último pensamiento, hermanos. Dado que su conciencia es tan importante, usted debe mantenerla informada con la palabra de Dios. Eso no va a venir un pajarito a decirle, ¿no? Ni el de Twitter o X, no le va a venir a decir qué es lo que usted tiene que decidir. Tiene que usted, como si fuera un minero, ir y excavar las profundidades de la palabra de Dios, hasta que saca la riqueza de la palabra de Dios. Porque es todo eso lo que le ayudará a tomar decisiones piadosas, a poder resolver todo dilema que se le presente, de una manera que usted va a estar glorificando a Dios, pero también en el proceso usted está edificando su vida. Por eso, lo que vimos hoy en Filipenses 1, 23 y 24, Pablo nos mostró dos opciones piadosas con las que tuvo que lidiar. Pero su decisión final, ¿cuál fue la decisión final de Pablo? Fue dejar a un lado sus preferencias personales para alinear sus deseos con la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Y muchas veces en ese proceso de buscar lo que es la voluntad de Dios, debemos estar tomando decisiones informados con la palabra de Dios. Y es mi oración que todos nosotros estemos aprendiendo exactamente lo mismo. Que cuando como cristianos piadosos nos enfrentamos con un dilema, nos alineemos en nuestros deseos, con nuestra mente, en nuestras intenciones, con lo que es la voluntad de Dios, para tomar decisiones basadas no tanto en obediencia, sino en propósito. Buscar qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en ese momento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos tu nombre y pedimos tu guía en cada una de las decisiones que tenemos que tomar y sobre todo cuando nos encontramos con dilemas, con no saber qué decidir, Señor. Guíanos con nuestras mentes, Señor, informadas en tu palabra. Que todo lo que decidamos lo hagamos para tu gloria, para el bien de otros y para nuestra edificación. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.